Bueno, yo soy Jimena García Puentes, soy doctora en Ciencia Política, soy la coordinadora académica de la carrera de Ciencia Política que depende de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Soy investigadora también del IUCSO UNL CONICET. Soy Ana Castellani, socióloga, investigadora del CONICET, dirijo el Observatorio de las Élites Argentinas junto con Paula Canelo en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Ana, bueno, bienvenida a la Universidad Nacional del Litoral. Muchísimas gracias por participar de las cuartas jornadas de Ciencia Política. Lo que queríamos conversar el día de hoy es esta relación, esta articulación entre la élite económica y la élite política a partir de estudios del ámbito académico. ¿Y qué implicancia tiene realizar esos estudios y que excedan un poco y que lleguen a la difusión más masiva? ¿Cuál es el aporte que se puede realizar con este tipo de estudios desde lo académico a la sociedad en su conjunto? Hola Jimena, gracias por la invitación, para mí es un gusto estar aquí. Básicamente nosotros venimos trabajando con un equipo grande de investigación hace muchos años cuáles son las características de nuestras élites, élites económicas, políticas, tecnocráticas. Y veníamos trabajando dentro del campo académico con cierta divulgación dentro del propio ámbito académico de nuestros resultados de investigación. A partir del cambio de gobierno a fines del año 2015, nosotros intuimos rápidamente que esto estaba dando cuenta de una modalidad de articulación novedosa entre las élites económicas y políticas, porque por primera vez personas que provenían del mundo empresario habían decidido participar activamente, involucrarse activamente en la cosa pública, ocupando cargos de dirección muy alta en el Gabinete Nacional. Y a partir de ese hecho concreto, nosotras pensamos con el resto del equipo en empezar a iniciar una investigación por primera vez de algo que estaba sucediendo en el momento, porque la idea, por eso la creación del observatorio, era aplicar todas las herramientas que nosotros habíamos utilizado para el estudio histórico de las élites al estudio en vivo de las élites y ver si esa capacidad de generar un conocimiento novedoso, una interpretación distinta sobre algo que se estaba dando en el momento, nos permitía también, además de tener nuevos conocimientos sobre estas modalidades de articulación, tener la posibilidad de colocar en el espacio público la discusión sobre estos temas que para nosotros son tan importantes. ¿Y qué conclusiones o qué rasgos se pueden identificar a partir de esta relación que son novedosos, que hayan implicado una ruptura con los vínculos que se mantenían previamente? Estoy pensando a lo mejor en la década del 90, post-década del 90, después del 2015 en adelante. ¿Uno podría dar cuenta de ciertas continuidades o rupturas de este vínculo? Claramente nosotros sabemos que las élites económicas y políticas en la Argentina, que no siempre son necesariamente las mismas y no siempre están integradas necesariamente por las mismas personas, pero en términos de categorías sociales tenían un rasgo estructural común, que era la búsqueda permanente de espacios de articulación, de canales de diálogo, para, especialmente por parte de la élite económica, tratar de incidir en la decisión pública, digamos, en tratar de convertir en política pública parte de sus agendas de demandas sectoriales. Eso estaba bastante estudiado. Y por supuesto, en esos estudios habíamos detectado que en otras configuraciones gubernamentales de gabinete había habido miembros en rangos, en cargos generalmente más bajos, de subsecretarías o direcciones, por un tiempo acotado y generalmente muy vinculados al área de la gestión económico-financiera. Eso era lo que se sabía hasta los años 2000 incluso.
ninguna configuración de gabinete previa que nosotros hubiéramos trabajado en otros estudios y otros investigadores en otros estudios daba cuenta de una presencia muy pronunciada, sí de una presencia, y eso hablaba de la permeabilidad, de la circulación de las élites, que era un fenómeno que dentro de la academia era un fenómeno interesante para analizar. Ahora, con el desembarco del nuevo gobierno y la formulación del gabinete nacional, donde ya tenés varios hombres que vienen de dirigir empresas en puestos muy visibles y grandes empresas, a cargo de los ministerios, o sea, a cargo de carteras enteras ministeriales, nos llevó a preguntarnos si esto está dando cuenta de algún otro tipo de articulación distinta ya entre las élites, que más que articulación daba cuenta de una cierta colonización del aparato estatal por parte de las élites económicas. Era algo que más o menos se había visto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la jefatura de Mauricio Macri, como había sido detectado por Bomaro y otros investigadores como una de las patas de reclutamiento priorizadas por Macri a la hora de armar sus equipos, pero que en el gabinete nacional llamaba bastante la atención. Y de hecho nosotros después estudiamos el gabinete de María Eugenia Vidal y en la provincia de Buenos Aires este rasgo no se da, no se reitera, o sea, este criterio de reclutar gente del mundo de la empresa a cargo de altos cargos. En el observatorio nosotros lo que detectamos, para tener una idea de la magnitud del fenómeno, es que en el gabinete inicial hay un tercio de altos funcionarios que en sus trayectorias laborales han ocupado algún alto cargo en la dirección de empresas, y un cuarto de ellos, en realidad un cuarto también de los altos funcionarios, tenían trayectorias laborales exclusivas en el sector privado, o sea, como que el hecho de tener experiencia en el ejercicio de un cargo público no era considerado un capital relevante a la hora de seleccionar personal para integrar los equipos de gobierno. Hemos terminado recientemente la actualización del gabinete de marzo de 2018 y corroboramos que esta tendencia se sigue manteniendo, incluso profundizando, y ya son no solamente un poquito más de un tercio los funcionarios, 36% de los funcionarios que vienen de haber ocupado en algún momento un cargo público, un cargo privado alto, sino que lo que nos llama más la atención es que se ha incrementado de un 22 a un 33% la cantidad de funcionarios que exclusivamente han realizado sus trayectorias laborales en el sector privado. Y esos datos que nosotros brindamos y ponemos a disposición para que las interpretaciones y la discusión se abran, dan cuenta de un fenómeno que es realmente novedoso, que es convocar a llevar adelante la implementación de políticas públicas a personas que no tienen ninguna experiencia en lo que es la formulación y aplicación de políticas públicas. Y esa relación tan estrecha, que ahora pareciera ser un rasgo bien característico, que son las mismas personas, porque uno podría pensar que la relación entre el sector privado y el Estado, históricamente en Argentina y en la región y también en otros países, se ha mantenido siempre muy estrecha, pero no directamente siendo el actor, la persona, el mismo implicado en el sector público. Aventurándonos un poco más en el tema de las interpretaciones, ¿qué implicancia tendría eso para la formulación de políticas o para pensar un proyecto de modelo de desarrollo o orientación de gobierno cuando uno, por ejemplo, examina cuáles son las áreas o los ministerios donde hay mayor presencia de funcionarios con nula experiencia en el sector público? ¿Qué implicancias traería ello para la formulación de políticas o para pensar un esquema de un modelo de desarrollo? La primera cosa que nos dicen estos datos, sin pelearnos con ellos, o sea, lo que nos dicen los datos concretamente es que hay áreas de la gestión gubernamental donde especialmente predominan este tipo de perfiles, que son aquellas en donde el Estado tiene una injerencia fuerte en la regulación de la actividad. Si bien el Estado regula todas las actividades económicas más o menos directamente, hay algunos sectores más sensibles a esa regulación, como el sector bancario y financiero, como el sector energético, como el sector de las telecomunicaciones o la construcción, digamos, son distintos sectores de actividad que son más sensibles a la función pública, a la acción pública.
Lo segundo que nos dice es que hay una confianza ciega por parte del presidente en que las personas más indicadas para hacer las políticas públicas para esos sectores tan sensibles a la regulación pública son los que vienen de trabajar en ese sector. Y eso tiene dos grandes riesgos. El primero, que es más conocido y difundido, que tiene que ver con la posibilidad de los conflictos de intereses que se generen entre aquellos que vienen de trabajar en el sector y ahora tienen que regularlo. Pero después algo que es tal vez menos conocido, pero igual de importante o más, que es la posibilidad de convertir el lobby sectorial en política pública, confundir las demandas del sector, que es por definición un interés particular, con la producción de una política pública que es por definición un interés general. Entonces me parece que ahí hay algo que atenta contra las posibilidades verdaderas de construir un proceso de desarrollo sostenido, porque estás internalizando la puja intersectorial al interior del gabinete. Hoy vamos a conversar, a dialogar sobre la relación entre las élites políticas y las élites económicas, tema sumamente relevante para poder entender tanto la implicación del Estado, la definición del Estado de políticas públicas, como la articulación del Estado con el capital. Me parece clave que se empiecen a discutir las cuestiones relacionadas con el tipo de funcionarios que integran los gabinetes nacionales, cuál es el perfil más adecuado, qué articulación hay que dar entre las élites económicas y políticas y especialmente qué tipos de controles establecer para evitar la captura de la decisión estatal. Bueno, retomando un poco lo que estábamos conversando, la preocupación si este fenómeno contemporáneo que se está dando en este preciso momento y que tiene el gran desafío por parte del observatorio, el cual estás dirigiendo, de ir estudiándolo mientras está sucediendo, es un fenómeno que se da solamente en Argentina, tiene presencia en la región latinoamericana, en el mundo, ¿cómo sucede? ¿Qué sucede? Yo creo que la particularidad de esta hora es que esto que antes era propio de algunos países latinoamericanos, nosotros ya teníamos experiencias registradas y hay estudios hechos por equipos chilenos sobre lo que había sucedido en las presidencias de Piñera, en la primera presidencia de Piñera en Chile, en los gabinetes de Colombia, hay distintos estudios de caso en Perú, con Kuczynski, o sea, hay como distintos ejemplos más o menos recientes, post-2000, de estos fenómenos de empresarios que llegan al gobierno y que reclutan, deciden, privilegian como criterio de reclutamiento este tipo de personal para ocupar altos cargos de gabinete. Con resultados más o menos previsibles en el sentido de las dificultades que genera este tipo de configuración, más relacionadas con, como decíamos antes, con los conflictos de intereses, con el lobby internalizado en el Estado, con cuestiones más de la dificultad de la cohesión de un cuerpo de funcionarios que no tienen lealtades políticas muy sólidas, etc. También estaba en el mundo más desarrollado el antecedente de Berlusconi, digamos en Italia, pero con un régimen que es muy distinto en términos políticos, porque los regímenes parlamentarios tienen una figura presidencial diferente, con un peso distinto. Pero me parece que lo que terminó de hacer converger todo el fenómeno, un fenómeno planetario, es la cuestión de Trump en Estados Unidos y la configuración de gabinete que armó, que es claramente un gabinete de exilios, porque bueno, los empresarios privilegian, llegados a la política, vienen a renovarla y a refundarla por completo, no confían en los hombres que vienen de la política para hacerlo. Me parece que hay algo de las estrategias ahí para pensar más a nivel global de cómo la élite económica internacional, si es que existe y uno puede definir empíricamente algo parecido, que parece que se juntan en los Alpes cada tanto para definir algunas cuestiones estratégicas globales, además ya de haber hecho una globalización de la producción en distintos tramos, han decidido reconvertirse en algunos casos concretos en élite política y gobernar directamente.
Bien, y recién conversábamos también sobre las implicancias que eso conlleva a la hora de definir políticas públicas, y quería que conversemos un poco también qué implicancias tiene para pensar al Estado, para pensar al Estado como una organización, para pensar cuáles son las competencias que se requieren para hacer el Estado más profesional, más eficiente o con mayor capacidad de poder implicarse y alcanzar los objetivos que se propone. En términos más de clásicos de capacidades estatales, sí. a lo mejor. Hay una discusión que en la academia es muy larga y en la política también de cuál es el tipo de funcionario necesario, ¿no? Y ahí hay como tres grandes vertientes. Una que te dice privilegio la expertise por sobre cualquier cosa, entonces lo que yo tengo que traer acá es gente absolutamente formada y capacitada en el ejercicio de la función pública, en el ejemplo francés o japonés de las décadas previas, de tener una escuela de formación de cuadros y de ahí reclutar grandes funcionarios. Entonces es la expertise por sobre cualquier otro valor, la expertise en la formación de la gestión pública, no es la expertise en el tema de la materia de objeto de la gestión, sino en la gestión pública en sí, cómo funciona el sector, qué derecho lo rige, etcétera, qué se puede hacer, qué no. Pues hay otro extremo que es el que dice, no, todo lo contrario, lo que vos necesitas es gente que te garantice lealtad absoluta al gobierno que estás conformando, entonces son los cuadros políticos, no importa si saben mucho ni de lo público ni de la materia que tienen que administrar, lo que sí tienen que ser son leales. Después, por abajo armás los cuadros más de expertos, pero en las líneas altas de gabinete tenés que poner a los leales, que te garanticen la cohesión, porque ahí privilegias la cohesión del cuerpo burocrático, suponiendo que eso te va a dar racionalidad estratégica en la gestión. Y que vas a, para decirlo en criollo, vas a romper todas las internas, vas a liberarte de esos riesgos de fragmentación excesiva del gabinete o de autonomización excesiva de los cuadros de gobierno. Después está la tercera vertiente, que dice, no, nadie sabe mejor del sector que el que viene del sector. Entonces, si hay que administrar energía, tráeme gente del sector energético. Si hay que administrar educación, tráeme a alguien que venga de dar clases, de ser un pedagogo, digamos, qué sé yo, lo que sea, que venga a trabajar en el sector, y si vas a traer a la Secretaría de Industria, tráeme un industrial, y etcétera, etcétera. O sea, esta idea del enraizamiento que ya es exacerbado al hecho de decir, no vamos a enraizar nada, sino vamos a traer a alguien que venga de ahí, de ese sector. Está bien, es muy probable que conozca mucho las demandas del sector del cual proviene y cómo funciona ese sector, pero eso también tiene el riesgo de que trae internalizadas todas las demandas de ese sector y que las puede terminar convirtiendo, como decíamos antes, en política pública. Y ahí hay un juego muy riesgoso, porque el Estado produce bienes públicos y la virtud que requiere es la virtud de lo público. Entonces tiene que estar por encima de las cuestiones sectoriales y en su accionar siempre va a estar privilegiando a un actor y perjudicando a otro, porque los criterios en ese sentido no obedecen a los criterios de costo-beneficio tradicionales de la administración de lo privado. Si es que aceptáramos que lo único que puede hacer lo privado para sobrevivir es generar la mayor tasa de ganancia posible, maximizando costos, esa lógica no se puede llevar así, copiada tal cual al Estado, porque lo que genera el Estado por definición son bienes de atención colectiva. Por ejemplo, puede no ser rentable traer el gas por cañería a Chaco, pero la población de Chaco necesita gas. O puede ser no rentable poner una estafeta postal en el último pobladito de Misiones, pero lo vas a tener que poner porque la gente, aunque sea poca que vive ahí, tiene que tener el derecho a comunicarse. Pongo ejemplos muy banales para tener una idea de que la lógica costo-beneficio no es la que tiene que regir, la que puede regir la producción de políticas públicas. Sí, y yo no sé si compartís esta idea, creo que también hay como un concepto de Estado detrás que se empieza a poner como en discusión. ¿Cuál es la función del Estado? Si el Estado es un administrador de presiones o de demandas, si es meramente un gestor o si evidentemente es un agregador de intereses contradictorios, conflictivos y que va direccionando una estrategia. En este sentido me parece que lo que estás marcando se daría un poco
una combinación de ambas, porque en algunos sectores parece como muy cooptado, en algunos ámbitos por parte del sector privado, pero no obstante eso dan cuenta de cuál es el norte de proyecto, de dirección, digamos, no es que solamente están para que cada sector sea beneficiado o cada... Lo que yo digo es que todo gobierno tiene un norte en el sentido de cuál es la estrategia general, más allá de que discursivamente señale que su única estrategia es marcar la cancha para que los jugadores jueguen, o sea, buscar un rol prescindente del Estado. Eso es en lo discursivo. En las políticas concretas el Estado siempre tiene una incidencia total en la orientación de las actividades y en la vida de las actividades económicas y en la vida social y política general, porque el poder del Estado es enorme. Ahora bien, ese norte que se puede tener, si se instrumenta con este tipo de o sea, ¿qué criterios tenés? ¿Por qué se estudia esto de quiénes integran los gabinetes? Porque te dice algo de cuáles son los criterios de estos tres tipos de funcionarios que querés y las implicancias que tienen. Generalmente se buscan hacer combinaciones de algún estilo que te garantice neutralizar los males y potenciar las ventajas de cada uno de estos perfiles. Cuando se inclina mucho el fiel de la balanza hacia alguno de estos perfiles en particular, más allá de que tengas claro el norte, los problemas que derivan de este tipo de perfiles se te hacen evidentes. Hoy, para ponerlo en concreto, con las recientes situaciones vinculadas a la corrida cambiaria, uno pudo ver cómo ciertas cuestiones propias del perfil de funcionarios que manejan la cuestión económica, que son mayoritariamente los que vienen del mundo privado, generan estos choques, estas inconsistencias. Bueno, en energía hay que aumentar las tarifas porque es lo que corresponde, pero eso se traslada a precios y entonces la inflación se te va de lo previsto, entonces vienen en la jefatura de gabinete y te dicen hay que cambiar las metas que establece el Banco Central. O sea, están todo el tiempo en una situación de ausencia de plan, que es lo que parece que es una ausencia de plan, cuando en realidad hay un gran objetivo estratégico que tiene que ver con para dónde va la distribución de los ingresos y qué sectores de producción se van a priorizar y cuáles no, con las medidas que se van tomando, pero que tienen unas inconsistencias muy fuertes, pues está muy tironeada por la propia lógica predatoria de los sectores. Bueno, Ana, muchísimas gracias Jimena, por gracias venir a la vos. universidad, por tu tiempo y sobre todo por traernos los resultados de los avances del observatorio, que seguiremos consultando. Que están disponibles en internet para todos. Bien, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.